espacio. Les damos la bienvenida a este espacio. Este espacio ha sido diseñado desde el comité de investigaciones. Sí, Sara, sí, vamos a grabar. Desde investigaciones de la Facultad de Ciencias Empresariales. Ese comité está conformado por el decano del programa, por el decano de la facultad, el ingeniero Wilson Arenas, por la profesora María Elena Bernal, por el profesor Jorge Hernán Restrepo, por el profesor Juan Carlos, por el profesor Juan Carlos y por mí, que soy Eliana. Bueno, dentro de los análisis que hemos realizado en ese comité de investigaciones, extensión y prácticas empresariales, hemos identificado como algunos requerimientos de parte de los estudiantes, no solamente de ingeniería industrial, sino también de ingeniería mecánica y de ingeniería eléctrica, pero básicamente hemos recibido solicitudes de ingeniería mecánica y de ingeniería industrial. En las prácticas les han solicitado que tengan un mejor manejo del Excel y por eso hemos diseñado pues como este plan que consiste en 4 charlas que vamos a tener y las charlas van orientadas a que ustedes adquieran algunas habilidades para que puedan desarrollarse en su práctica empresarial y los que ya son egresados pues puedan mejorar con ese tipo de habilidades. Esta noche y dentro de 8 días vamos a tener a Jorge Hernán Toro Campo. Él es mi hermanito, se los voy a presentar. Jorge es tecnólogo mecánico de la Universidad Tecnológica de Pereira, también es ingeniero mecánico y hizo la maestría en Administración Económica y Financiera. Jorge lleva 25 años en el sector papelero, siempre trabajando en la parte de mantenimiento, pues él podrá ampliarnos como un poco más sobre la temática. Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación y quedas pues con el auditorio. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Eliana, por la invitación. La verdad es que, pues, para uno que está involucrado con la industria durante tantos años, pues los contactos con la academia son pocos y pues, para mí es un privilegio poder compartir lo que yo trabajo y cómo uso, pues, diferentes herramientas para hacer que el trabajo sea más fácil cada vez. Les voy a compartir una presentación que más o menos construí. Bueno, Empacor, me confirma por favor si están viendo la presentación. ¿Aló? Jorge, yo no la veo. ¿No? No. No se ve. No se está viendo. Ya la voy a compartir. Ahí. No, aún no se logra ver. No se logra ver. Bueno, vamos. Ya. Ya sé qué me falta. Listo, ahí sí, George. Listo. Sí, ahí sí. Bueno. Entonces, pues, actualmente yo trabajo aquí en la ciudad de Bogotá. A minimizar esta. En la ciudad de Bogotá, en la empresa Empacor S.A. Empacor es una empresa productora de cartón que lleva 40 años en el mercado colombiano y nos dedicamos a fabricar empaques. Y pues nuestra característica es que fabricamos empaques para alimentos, para bebidas, para medicamentos. Estas son las cajas que nosotros fabricamos, cajas regulares de diferentes tamaños, para diferentes aplicaciones, para diferentes sectores, cajas troqueladas. También vendemos los rollos grandes. Tenemos también líneas de fabricación de pulpa moldeada para huevos,
rollos de papel single face para empacar y pues láminas también para diferentes técnicas de empaque. Empacor es hermano de una empresa que está en Medellín, que se llama Propac, y básicamente nosotros aquí en Bogotá molemos más o menos unas 250 toneladas diarias de cartón y se las enviamos a 2 plantas nuestras que se encargan de fabricar las cajas con los diferentes diseños. Pues aquí si nosotros vemos como el ciclo de la fabricación del papel, pues el papel normalmente sale de la parte forestal, de los árboles, del pino, del eucalipto principalmente. Se produce en Canadá, se produce en Chile, aquí en esta parte del mundo. En Cali se fabrica papel con base en el bagazo de la caña. Del papel se produce la pulpa virgen, ¿sí? Y la pulpa virgen pues ya genera unos desechos. Genera pues el proceso del papel, diferentes tipos de papel, si es periódico, si es papel de cocina y algunos cartones, ¿sí? La diferencia de Empacor es que nosotros reciclamos, o sea, nosotros comenzamos el ciclo de fabricación con el reciclaje. Tenemos muchas bodegas de reciclaje, molemos ese reciclaje, el 100% de nuestra producción es reciclaje, sacamos nuestros productos y vamos al uso, ¿sí? Luego volvemos a hacer uso del reciclaje, entonces nosotros trabajamos en un aspecto que se llama economía circular regenerativa, ¿sí? Pues porque nuestro proceso es cerrado. Nosotros no introducimos a nuestro proceso materia prima nueva, sino que siempre usamos la misma, el mismo cartón. Bueno, ya yendo un poquitico hacia el aspecto de los datos, las empresas, cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de institución, pues necesita manejar información. Hay muchas maneras de manejar información. Las empresas grandes utilizan los ERP, ¿sí? Los ERP son los programas generales que manejan todos los diferentes departamentos de las empresas. Entonces, digamos, en el caso de Empacor, nosotros escogimos trabajar con el Microsoft Dynamics. Microsoft desarrolló un ERP y ese ERP hace lo que hace equivalente el SAP. Digamos que el SAP, el Oracle son ERPs que llevan muchos años en el mercado. Microsoft es algo un poco más nuevo, pero funcionalmente trabaja perfectamente. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con el Hayson inicialmente, después trabajé muchos años con el SAP y ahora en Empacor pues trabajamos el Dynamics. Las funcionalidades son muy buenas. Entonces, cualquier programa de captación de datos y administración que se llama ERP, pues trabajan modularmente, ¿sí? Entonces, usted en la empresa trabaja el área de ventas, ¿sí? Y las ventas nacionales, comercio exterior, el área financiera también trabaja unos módulos, las áreas de tesorería, compras y almacenes. Y ellas, a su vez, tienen los manejos de las materias primas de las plantas y los repuestos de las plantas. Y me voy enfocando un poquitico hacia las funciones que desempeñamos en la empresa. Las áreas de recursos humanos también hacen uso de los módulos de ERP, las áreas de calidad y las áreas de producción, donde al área que yo pertenezco, ¿sí? Nosotros fabricamos los productos y aseguramos que las máquinas pues tengan una confiabilidad máxima para generar los objetivos de la compañía. En el caso nuestro, pues las toneladas que producimos. Tenemos por ahí una interferencia de un micrófono al otro. Bueno, dentro de las operaciones de fabricación en las que yo trabajo, pues en la línea de producción uno trabaja con las áreas de procesos. El proceso se encarga de medir variables todo el tiempo, variables de procesos como presión, temperatura, velocidades, pH, depende de la parte del proceso que estemos vigilando, hay medición. En operación sumamos kilos producidos, rechazos, desviaciones de los objetivos que nos establecemos. Y en mantenimiento, pues nosotros dividimos el trabajo por módulos también. El área de ingeniería, donde
definimos el alcance y la parte, la correcta manera de hacer las cosas. El área de planeación y programación, donde captamos toda la información de los clientes internos, la procesamos, las convertimos en planes para ejecutarlas, ¿sí? Entonces ya ejecutamos de manera correcta los procesos y eso hace pues que nuestro mantenimiento sea confiable. Bueno, cada módulo pues tiene interrelación. Yo aquí lo que estoy representando es que nuestros módulos se comunican con otras áreas, ¿sí? Nos comunicamos con el área de almacenes, que nos guarda los repuestos, con el área de compras, que tiene contacto con los proveedores, con las áreas también de producción, que es nuestro cliente directo, con el área de recursos humanos, aquí me falta la interrelación, pero también todo el tiempo tenemos relación con ellos. Entonces, trabajamos integrados. Nuestro sistema tiene diferentes puntos de captación de la información y el arte, el arte es saber procesar la información para convertirla en algo útil y poder tomar decisiones. Pero cuando uno está trabajando a nivel empresarial, pues primero tiene que ver cómo captar los datos, ¿sí? Nosotros a la hora de comprar ERP decíamos, bueno, necesitamos un programa que haga todas estas cosas, pero los programas son muy buenos siempre y cuando los usuarios primero tengamos unos procesos definidos claros para meter la información y segundo, podamos saber cómo procesar la información para convertirla en útil. Entonces, de alguna manera, en este ERP del que les estoy hablando, logramos ya que toda la gente, técnicos, operarios, la gente de contabilidad, sean usuarios y colaboren con la administración de información al sistema. Eso es lo primero que hay que hacer, porque muchas empresas tienen software muy costosos, pero la gente no colabora. Entonces, si no hay colaboración, no hay datos para analizar y las decisiones no se pueden tomar bien. Entonces, sí, una recomendación es que cualquier sea el sistema que usted vaya a trabajar, debe lograr definir bien los procesos y segundo, generar una disciplina al interior para que esa información luego le sirva a los expertos en manejo de datos para procesar la información y tomar buenas decisiones. Bueno, más o menos yo aquí les muestro cuáles son los cálculos que nosotros trabajamos. Trabajamos consumos promedios de repuestos, ¿sí? A la hora de yo analizar los consumos de diferentes ítems de repuesto, puedo hacer algunos cálculos que me permitan pronosticar los consumos futuros, ¿sí? Entonces, la definición de un stock de seguridad, de un repuesto, de una materia prima, depende de varias variables. Entonces, uno analiza los datos históricos, mide los consumos promedio, mide las desviaciones estándar, y eso le permite con un valor de distribución normal de 2 sigma o 3 sigma, de acuerdo con la confiabilidad que uno quiera tener de los datos, determina cuál es el stock de seguridad. Entonces, si usted tiene un repuesto muy crítico, pues le toca hacer una ampliación de la distribución de la campana, o sea, a 2.5 sigma o a 3 sigma, para que cuando usted tome la decisión de ese repuesto, pues casi el 100% de las veces que lo necesite lo tenga en el almacén. También la información de los tiempos perdidos en las máquinas, el buen análisis, primero la buena recolección y segundo el análisis, le permite a uno enfocar el trabajo. Bueno, de todos los 150 horas que yo pierdo en el mes, ¿cómo está la distribución? ¿Cuánto perdí por cortes? ¿Cuánto perdí por mantenimiento? ¿Cuánto perdí por materia prima? Porque de la buena distribución de esa información, uno dice, bueno, voy a trabajar en el 80% de los efectos, en el 20% de los efectos, para atacar el 80% de las causas, ¿sí? Entonces, por medio del análisis de esa información, tomamos buenas decisiones y enfocamos el trabajo de las personas. También mirando la tendencia de las fallas nos permite tomar decisiones de los problemas que permanecen en el tiempo, los que van crecientes o los que van decrecientes. Y eso también le permite a uno ir tomando decisiones. La eficiencia operacional la medimos también.
eficiencia operacional como un índice compuesto por 3 variables, un índice de calidad, el índice de el tiempo perdido y el otro índice de la utilización eficiente o correcta de las especificaciones de la máquina con que uno está trabajando. También podemos medir los consumos y las proyecciones de los usos de los energéticos. Nosotros consumimos muchísimo gas para producir energía interna, gas natural, y también generamos vapor que sirve para secar el papel. Esos son los energéticos principales. Entonces, a diario hay que estar midiendo el impacto del consumo energético en cada una de las referencias que nosotros estamos fabricando para tomar decisiones también. Trabajamos bajo presupuesto, entonces debemos estar comparando la ejecución presupuestal contra unos valores estándares, porque también la compañía nos exige cumplimientar resultados para que los estados financieros estén acorde con los objetivos. Y todo el tiempo estamos haciendo mediciones de desviación de parámetros de calidad. Al papel se le miden características principales, el peso base, ¿sí? Que si hacemos un papel de 110 gramos por metro cuadrado, esa es la característica principal del papel cuando uno lo vende, que sea constante, o sea, que cada que yo recorte un metro cuadrado, ¿no?, de ese rollo de papel, me esté aproximando a los 110 gramos que estoy ofreciendo. También medimos la resistencia a la tracción del papel para que las cajas luego no se nos vayan a colapsar. Y medimos la humedad del papel. La humedad es una característica también muy utilizada en la fabricación del papel. Debe tener una humedad aproximada del 7% que permita resistencia, pero que también permita un cierto grado de flexibilidad. Bueno, aquí les quiero mostrar solo como pantalla pues, la medición de variables. Nosotros todo el tiempo estamos midiendo. Ya esto es información que nosotros bajamos cada 8 días del sistema y empezamos a medir. En este caso les comparto la medición del uso de la mano de obra. Nosotros por aquí en la línea de encima vemos cuántas horas tenemos disponibles de personal. Por aquí en la línea roja, de esas horas que tuvimos disponibles y programamos que están aquí arriba, cuántas se cumplieron. Entonces empiezan a medir la eficiencia de la gente. Por aquí medimos las solicitudes que nos llegan de los diferentes clientes. O sea, porque cada que alguien necesita un trabajo, un servicio dentro de la compañía, ya no lo hace verbalmente, sino que ingresa al sistema y hace una solicitud de mantenimiento. Esas solicitudes las procesamos y por medio de esta curvita le decimos a la gente, mire, de las solicitudes que usted me está enviando, semanalmente estoy dando cumplimiento en determinado porcentaje. Entonces aquí en esta semana tuvimos un cumplimiento por encima del 70%. O sea, si entraron 20 solicitudes, resolvimos 20. Entonces eso nos permite también decirle a los clientes, estamos colocando cuidado a lo que ustedes nos solicitan. Medimos aquí a los supervisores y hay supervisores que se atrasan para revisar esas solicitudes y convertirlas en órdenes, porque cada que llega una solicitud eso hay que convertirlo en un trabajo específico, en unos pedidos de materiales, en unos tiempos, en unas planificaciones. Entonces también hacemos medición individual de los administradores. Medimos los planes de mantenimiento preventivo porque queremos que nuestro mantenimiento cada vez sea más preventivo. Por aquí en esta otra medimos los backlogs. Los backlogs son las cargas de trabajo atrasadas y en las amarillitas hacemos las cargas de trabajo futuro. O sea, cada uno de los trabajos que ingresamos al sistema ingresa con unas previsiones de tiempo y hacemos el relacionamiento de esas necesidades en horas hombre con las horas hombre disponibles. Entonces, aquí en una de estas, en la primerita, dice que en 6 semanas nos ponemos al día con los trabajos mecánicos. Estamos atrasados un poco y aquí la amarillita dice, bueno, y el próximo mes también tenemos una programación futura de cosas por hacer. Entonces eso también nos permite estar balanceando la mano de obra. Y por aquí pues hay unas horas, perdón, unas horas previstas ya de órdenes asignadas que tenemos en ejecución. Entonces, cada uno de los trabajos tiene unos niveles de servicio y unas prioridades y los vamos trabajando con las diferentes áreas. Solamente quería compartirles, pues, cómo se hace esa recolección de información y cómo la medimos
y semanalmente vamos tomando decisiones, uno siempre debe definirse unos objetivos, ¿sí? Definirse unos objetivos y trazar planes de acción para que el objetivo sea reencaminado o inclusive para bajarle recursos si ve que está accediendo con el objetivo. Los objetivos también deben ir alineados con los objetivos de la compañía. Bueno, aquí no me voy a detener mucho. Simplemente les quiero decir que el Excel es una herramienta que lleva muchos años. Pues yo creo que yo empecé a trabajar como en 1997 y ahí en Colpapel en Pereira que trabajaba, pues me dieron un computador con el Lotus 123 y apenas por esos años, al poquito tiempo salió el Excel, el Excel, el Word, y entonces fue la novedad, ¿sí? Entonces el Excel no lleva muchos años en el mercado, pero se ha convertido en una herramienta muy buena para el procesamiento de información. Y ya de los refinamientos que han habido del Excel, pues el Excel se ha ido desarrollando y se ha ido ampliando con fórmulas, funcionalidades, aplicaciones que se le pueden conectar, pues posteriormente desarrollaron el Power BI como un complemento del Excel, ¿sí? Pero el Power BI, vamos a ver en la sesión de aquí 8 días, ya se usa es para manejar información de grandes volúmenes. El Excel es suficiente para manejar tablas de datos, para hacer fórmulas, para hacer macros, para hacer las tablas dinámicas que enseguida vamos a empezarlas a ver. Pero ya cuando tenemos información, data de muchos registros, pues se facilita mucho más trabajar con el Power BI. Simplemente les quiero mostrar eso. En la próxima nos vamos a detener un poco más en eso. Entonces, pues para ir en acción, voy a compartirles un poco cómo trabajamos nosotros con el Excel, ¿sí? Después de que nosotros estamos procesando todo el tiempo información en el sistema, pues se van llenando registros. Cada alimentación es un registro y un registro pues va alimentando una tabla y la tabla se va llenando de información y aquí por ejemplo tenemos 50.000 datos acumulados, ¿sí? Y pues el arte es cómo hacemos que esa información sea útil para la toma de decisiones. Uno en las tablas que crea, esto lo puede hacer inclusive en Excel sin tener un ERP, porque yo creo que todo comienza con el Excel y termina en el Excel. Uno tiene un ERP sobre todo para captar datos y sacar algunos tipos de informes que son útiles, pero finalmente los ERP le entregan a uno tablas o bases de datos o archivos planos que también llamamos. Y los archivos planos, pues para poderlos utilizar, pues ya requieren de nuevo que uno tenga habilidades en el Excel para poderlos trabajar. En este caso, este es un caso real que nosotros trabajamos. Hacemos solicitudes de pedido, solicitudes al área de compras. Cada solicitud de pedido tiene unos códigos de estado. Alguien la solicitó, alguien hizo la solicitud, hay una descripción. Cada artículo que yo pido debe tener una codificación. Importante que si yo quiero hacer un análisis de datos, pues tengo que tener descripciones estándares para que cada que quede un ángulo HR de 2 por 1/4 hable de lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso debo tener códigos únicos. Debo, para organizar la información, empezar a generar una sintaxis de creación de códigos para que siempre lo pida de esa manera y luego me permita analizar el comportamiento de ese dato. Muchas veces la información es imposible de encontrar porque una vez se pide como ángulo y otra vez se pide como ANG y entonces pues juntar los datos es bien complicado. Por eso les decía que la disciplina operacional en la recolección de datos es fundamental para que luego tomamos buenas decisiones. Hay unas fechas, manejo de fechas. Sí, cada que usted hace un registro de entrada, pues el sistema va grabando unas fechas. Entonces aquí es importante el juego de fechas. Cada que llega un material se hace un registro, entonces yo podría decir, yo puedo mirar cuándo llegaron los materiales. Las cantidades recibidas,
por ahí veían estos días, ahora que veo los filtros, una de las tantas charlas que ahora hay en las nubes, en YouTube y en estas redes, que trabajar con filtros, o sea, si a usted le hacen una entrevista de trabajo y le pasan una tabla y usted dice, venga, yo voy a filtrar, pues usted dice, van a pensar que usted sabe lo básico, ¿sí? Si usted quiere descrastar a su entrevistador, empiece hablando de tablas dinámicas hacia adelante. No hable de filtros porque filtros ya está quedado. Las cantidades, ahí, el manejo de precios. Entonces, estos son los datos que tiene esta tabla específica. Aquí va un primer tip. Yo hace muchos años hago tablas dinámicas y pues no aprendí haciendo un curso ni viendo videos, sino que me tocó aprender así solito. Entonces empezaba a hacer las tablas y, por ejemplo, me encontraba con esta columna y la columna no tenía una descripción. Entonces, a la hora de hacer la tabla me generaba un error. Entonces, buscando y buscando, yo, pero ¿por qué me genera un error? Es porque todas las tablas que usted va a meter todas las columnas deben tener un nombre. Tienen que estar bautizadas para poder que el sistema entienda que usted va a hacer ese procesamiento. Y lo otro es que para el manejo de la información, pues es también bueno indicarle al sistema que usted está trabajando con una tabla, o sea, que todo este conjunto de cosas se llama una tabla. Entonces, aquí en el Excel, por el lado de insertar, entonces está insertar tablas, y usted convertiría este conjunto de datos en una tabla. Y cuando usted dice insertar tabla, él ahí mismo dice, ah, bueno, usted me va a llamar a mi tabla. Pues a partir de eso, él la convierte en una tabla. Eso es para que él entienda y agrupe la información. Entonces, bueno, nos dicen, empiece a trabajar con esa información y entregue algo útil. Pues cada proceso le van definiendo a uno qué es lo que requiere. En este caso, voy a comenzar por el final para mostrarles para dónde vamos. Nosotros vamos para acá. Pues uno puede trabajar con tablas, armar muchas tablitas, resumen de esa tabla central. Estas pequeñitas se llaman tablas dinámicas. Son resúmenes de esa tabla principal. Y esas tablas dinámicas generan unos gráficos dinámicos. Entonces, aquí he hecho un diseño de diferentes tipos de reportes que sale de esa base de datos. Y toda esa información y esas gráficas que ahora vamos a ver cómo se hacen, yo las puedo segmentar por grupos, ¿sí? Y entonces cuando yo las agrupo, pues yo puedo hacer análisis paralelo de datos. En este caso, yo estoy analizando varios almacenes y bodegas que tenemos con diferentes variables. Entonces, en tiempo real, miro qué está pasando con estas 6 variables que decidí medir. Y puedo totalizar aquí otras cantidades. Entonces, pues, esto, así como lo vemos, lo denominan un dashboard. Un dashboard es un resumen de una página que describe todo el proceso que estamos midiendo. Entonces, aquí lo que hicimos fue integrar toda esa tabla, esos 50.000 registros, en información útil. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a empezar a crear tablas dinámicas. Yo creo que ese es el interés. Entonces, vamos a generar aquí una hojita nueva para generar una tabla. Entonces, una tabla dinámica es un resumen de ese cúmulo de registros y yo lo voy a acomodar como me interesa. Entonces, yo aquí voy al menú de insertar y digo insertar tabla dinámica. Entonces, ¿qué es lo que voy a medir yo? ¿De qué voy a hacer la tabla? Entonces, la voy a hacer de esta tabla de datos. Entonces, la tabla que voy a hacer tiene que ver con esta tabla.
Entonces lo que está haciendo él es mostrándome me trajo a una posición donde yo voy a poder analizar lo que es el resumen de esa tabla. Voy a tratar de mover esta pantallita. Bueno, ¿qué hace él? Él le va a decir, bueno, este va a ser el resumen de su tabla. Aquí le muestro todas las columnas que tiene la tabla. Y aquí usted va a empezar a decir qué es lo que quiere ver. Entonces, digamos que yo quiero ver todas las SOLPED, o sea, las solicitudes de pedido, las quiero ver aquí, en filas. La traigo aquí a fila. Quiero ver la fecha de las SOLPED, o sea, la fecha en que fueron creadas. Entonces, aquí está la característica de fecha. Quiero contar cuántas SOLPED hay en el sistema. Entonces, yo, aquí en la tabla de valores, traigo lo que quiero contar. En este caso, él dice, y eso me voy a contar. Pero yo también puedo decirle, sume, haga promedios, haga máximos, mínimos, productos, desviaciones, varianzas. Él le sugiere a uno qué tipo de cuenta quiere. Y también puedo tener columnas. O sea, yo puedo decir quién preparó cada una de las zonas. Entonces, esa la coloco aquí en el campo columna. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Pues una gran tabla con una gran cantidad de información. Él hace los resúmenes y por aquí totaliza cada uno de los registros que hay en el sistema. Por años. Aquí puedo decir cuántas SOLPE hice cada uno de los años. Cada persona cuántas hizo. Y las va totalizando. Puedo hacer otra tabla de los estados de las solicitudes de pedido. Puedo copiar esta tablita control C, control B, hago la misma tabla y yo sobre esta otra tabla me saca mi propia lista. Entonces yo esta tabla la puedo arrancar aquí con otro tipo de información. Yo quisiera saber los almacenes. ¿Cuáles han sido los pedidos por cada almacén? Entonces, cada uno de los almacenes ha hecho unos pedidos en ese periodo histórico. Estas son las cantidades. Aquí es importante, si yo quiero empezar a hacer énfasis y tengo interés en saber qué pasó, por ejemplo, aquí en esta bodega. Si yo hago doble clic en esta cantidad, él me saca los registros relacionados, esos 32 registros de interés, como para ir haciendo foco en el análisis. Entonces, él me crea aquí una hojita para yo detenerme a revisar. Recordemos que yo todo lo que estoy haciendo es analizando y la base de datos central no está siendo afectada. Aquí tenemos los 50.206 registros. También puedo hacer análisis de proveedores. Bueno, mire que yo quería mostrarles, yo puedo clasificar estos datos de manera numérica de más a menos. Y si no quiero visualizarlos todos, también puedo hacer filtros de valor y lo puedo decir, ¿cuáles son los 10 mejores? Los 10 que más pidieron. Entonces puedo decirle, para no tener toda la información, entonces solamente tengo un resumen de los 10 mejores. Pero esos 10 mejores, pues también ahí me da la opción de cambiar los superiores o los inferiores, los 10 mejores, pero también pueden ser los 15 mejores. ¿Sí?
de este campo que se llama cuenta soltero. Entonces aquí estoy analizando los 15 mejores. Digamos que quiero analizar esta información, entonces por aquí voy a hacer un grafiquito parado dentro de la tabla. En analizar tablas, gráficos dinámicos, y aquí escojo el tipo de gráfico. Digamos que aquí voy a escoger este tipo de gráfico que me sugiere de barras, entonces esto representa esta información que hay aquí. Y lo puedo llamar pedidos por bodega. Pedidos por bodega. Entonces, este grafiquito yo lo puedo cortar y lo llevo a otra hoja, porque aquí quiero construir una hoja de gráfico. Pedidos por bodega. Vuelvo aquí a mi central de tablas y puedo diseñar otro reporte. Entonces, señalo toda la tabla. Yo tengo que señalar toda la tabla porque si la hago media, él no va a entender que es una tabla de tabla. Copio y la voy a pegar. Aquí puedo generar otro tipo de reporte. Probemos uno de planta y costos. Entonces, probemos por proveedores. Vamos a hacer un análisis de proveedores. Y los costos ya no voy a contar, sino que voy a decir cuánto está costando todo lo que yo le estoy comprando a ese proveedor. Entonces, igual, pues, para no manejar toda esta información, vamos a hacer un filtro aquí. Entonces, uno podría hacer un filtro aquí. Aquí en almacén. Este almacén me quedó aquí arriba. Y yo, para empezar a separar la información, yo le puedo decir, no, venga, analicemos solamente un elemento de la planta papel. Solamente de esta planta. Y estos son los proveedores de esta planta. Entonces aquí vamos a ver. De esta planta que tiene bastantes proveedores. Convirtámoslo en pesos. Clasifiquémoslos. Y hablemos aquí, hagamos también un filtro para ir segmentando o focalizando la información. Bueno, me interesa saber quiénes son a los que más les compro. Vámonos a los 15 que más les compro. A los 15 que más les compro. Yo a estos 15 que más les compro, bueno, vamos a hacer, ¿qué harían ustedes aquí? Una tortica. Hagamos una torta generemos un gráfico que sea un gráfico dinámico. Por aquí escogemos una torta. Nos muestra la información. Hay diferentes opciones para la torta. Digamos que queremos que sea. Esta torta me la llevo a esta hoja donde estoy construyendo el dashboard. Digamos que aquí en esta primera tabla que hicimos, solamente queremos saber la información del 2023.
y solamente queremos analizar 2 personas. Vamos a analizar a este señor Jorge Hernán Toro, a ver qué es lo que pidió, y a este señor Jimmy Alexander Acosta, esta señora Kelly, y a María Cristina, que es lo que ellos comen. Entonces aquí, pues hago también mi gráfico. Estoy parado aquí. Y hagamos este de líneas. Vamos a leer. Y hagamos un cuarto gráfico. El de las- Y a este cuarto gráfico vamos a hacerle un pequeño cálculo. Entonces vamos a ver aquí cuánto cuesta lo que no ha llegado. De todo lo que está pedido, que está por llegar y cuánto nos va a costar. A ver cómo haríamos. Mire que aquí dice la copia, no me quedó bien, porque no copié los campos, entonces él está entendiendo que eso no es una palaina. Ah, es por esto, porque no estoy copiando aquí el menú. Bueno, tengo que tener cuidado que si yo empiezo a mover los menús y, por ejemplo, la tabla de arriba se va a extender, en un filtro que haga, se va a chocar con la de abajo y me va a generar un error. Entonces, ahí le toca a uno tener en cuenta que debe dejar los espacios suficientes. Mire que aquí ya él entendió que esa es una tabla y genera aquí el espacio, columna. Cuando les decía que queremos mirar cuánto cuesta lo que no ha llegado, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Por proveedor, puede ser por estos proveedores. Y vamos a mirar las órdenes de compra. Las órdenes de compra tienen unos códigos de estado de orden de compra que me permiten hacer un filtro. Pero no lo quiero aquí, sino que lo quiero aquí. Este número de la Solpe no lo necesito, lo voy a llevar para arriba. Y pues todo lo que no ha llegado es un pedido abierto. Si ya llegó o si se canceló, pues tiene otros códigos de estado. Entonces, esto es todo lo que no ha llegado. Todo lo que está en orden de compra. Entonces yo lo podría ver así o podría también analizar, bueno, cuántas unidades están pendientes por llegar. Pues las unidades pendientes son
estas cantidades, ¿sí? Estas son las cantidades y cada cantidad tiene un precio unitario. Entonces yo por aquí veo el precio unitario. Van aquí, pues, en mi tabla de datos ya tengo dos, el precio unitario y la cantidad, pero yo quiero saber cuánto cuestan estas unidades. Entonces tengo que multiplicar esta por esta. Entonces, para multiplicar esta cantidad de registros, pues uno en Excel lo que hace es crear una columna. Tablas dinámicas trabaja con algo que se llama campos calculados. Es que esta cosa me está estorbando aquí. Bueno, entonces, en analizar tablas dinámicas, hay una cosa, una función que se llama cálculo. Entonces, yo aquí creo campos, elementos y conjuntos. Y creo campos calculados. O sea, yo no puedo hacer formulaciones como en Excel, sino que debo, dentro de la tabla, invocar un cálculo, un campo calculado. Entonces, un campo calculado es un cálculo que hago de cualquiera de las columnas, ¿sí? Entre columnas puedo hacer operaciones. Entonces, en este caso, vamos a decir el nombre del cálculo, yo lo bautizo. Entonces, yo digo aquí costo pendiente. Y el costo pendiente va a ser, pues, las unidades que pedí y las multiplico por unitario, el precio unitario. Acepto. Entonces, él lo que hizo fue crearme una nueva columna que me dice el costo pendiente. Entonces, todo lo que no me ha llegado, pues me va a dar este valor. Entonces, aquí yo podría decir, bueno, esta tabla solamente la quiero es para ver los costos pendientes. Ya me quedo con esa nueva columna que calculé, pues también la puedo ordenar. Vamos, podemos hacer un filtro de fecha solamente para ver lo que tenga lo de este año 2023. Pues los podría clasificar por aquí, 2021, 22 y 23, y aquí hago el filtro. Solo me interesa el 2023. Y sería esta la información. Y aquí podríamos generar otro nuevo tipo de gráfico. Que sea este. Listo, entonces yo en esta hojita ya tengo como un resumen de 4 variables que quiero revisar. ¿Sí? Yo quiero que
que mi tabla empiece a ser atractiva para mostrarla. Entonces, pues le puedo hacer un fondo. Puedo insertar aquí unas ilustraciones, unas formas, un rectangulito para que haga contraste. Y entonces esta forma la puedo tirar. Listo. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto que nosotros podemos construir diferentes tipos de tablas de la base de datos inicial. En la hoja 1 creé varias tablas con la información de interés que quería. También hemos visto que podemos de cada una hacer un gráfico y una representación. Puedo hacer filtros, puedo hacer fórmulas y cálculos internos entre las tablas. Aquí hicimos un cálculo de dos variables. Puedo organizar la información, puedo hacer filtración y pues todas esas cosas las puedo llevar a un tablero central que quiero llamar dashboard. Oiga, les cuento que estaba incómodo con con un menú aquí de personas. Con la lista de personas no me deja ver bien mi pantalla. Por eso es que me puede estar quedando feo. Entonces, como yo tengo aquí una figura de fondo, entonces voy a extender mi tabla para trabajar este lado a la derecha. Bueno, ¿qué hay de nuevo aquí con las tablas? ¿Sí? Yo quisiera que esta tabla, esas 4 gráficas sean un poquito más dinámicas. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Trabajo con una función que se llama segmentación. Y segmentar es que yo le digo a él, parado dentro de una tabla, inserto una segmentación. ¿Qué es una segmentación? De todas las columnas que existen, yo puedo escoger cómo quiero filtrar los 4 reportes. Entonces, yo puedo filtrar, en este caso, por solped, por preparador, por almacén, ¿sí? Por faltantes, por artículo, por preparador, por fechas inclusive, por fechas recibidas, por fechas solicitadas. Hagamos una segmentación por fecha solicitada. Entonces, él me crea aquí esta barrita. Entonces, yo aquí podría escoger la fecha que solicité. También podría hacerla de otra manera. Insertar segmentación, lo puedo hacer por el estado de la solped. No, hagámoslo por el estado de la orden de compra. Entonces, esto me va a permitir después filtrar. Voy a moverla a la hoja de las gráficas. Cortar. Aquí tengo las gráficas y la voy a poner por aquí. La trajo aquí. Entonces, de todos estos datos, todo lo que ya recibí, él va a empezar a hacer movimiento de pero me está moviendo solo una gráfica, por si ven. Solamente me está moviendo los circulitos, ¿cierto? Entonces yo quiero que cada que mueva, él me haga movimiento de las otras 3 gráficas, que se muevan las 4. ¿Qué tengo que hacer para que se me muevan las 4? Entonces, parado aquí en la tablita, aquí en segmentación,
yo le voy a decir que voy a conectar informes, o sea, voy a conectar los informes de las 4 tablas. Conectar informes, él me muestra aquí las tablas que yo creé la 8, la 9 y la 10. Entonces, yo aquí le indico que es que quiero trabajar con las 4 y hacer. Entonces, cada que yo muevo aquí, él me va actualizando mis 4 gráficos. Entonces ya yo puedo descrestar un poco más con mis presentaciones. Ya sí se me facilita hacer datos ahora les mostraba que por fecha lo puedo hacer, sí, yo puedo también discriminar por meses, por años, por semanas, de acuerdo con la clasificación que haga. Bueno, también quería, bueno, aprovechar a ustedes que les gusta analizar muchos datos, aquí en el Excel, bueno, sobre todo en las que tienen que ver con tiempo, costo en el tiempo, o sea, si yo cambiara este gráfico por otro tipo de gráfico, por gráfico de líneas, claro que como no lo tengo por fecha. Debería ser uno que esté por fecha. Pero vamos aquí, hagámonos una tablita que tenga. La copié mal. Tengo que copiarla desde aquí. Bueno, aquí no me la está llamando. Tengo que decirle que me muestre la lista de campos. Mostrar lista de campos. Porque no me la trajo por default, entonces me la permití. Y yo quisiera ver en el tiempo, por la fecha contable, el comportamiento del costo, digamos, del proveedor. Y escojamos un solo proveedor. Escojamos solamente 2 proveedores. Entonces yo podría ver cuánto le estoy comprando a ese proveedor. Es aquí insertaríamos un gráfico dinámico. Aquí él nos propone pero yo lo que quiero mostrar es líneas. Pero no me gustan esas líneas. Entonces, eso quiere decir que el proveedor debe ir allá y aquí van las fechas. Aquí van los años y los trimestres. Y aquí irían las fechas. Solamente los años
extremo. En este caso, voy a mover el gráfico a una hoja nueva y voy a llamarla tendencia proveedor. Me la creo aquí. Entonces me interesa saber cómo va la tendencia, pero aunque es visible, pero si agrego una línea de tendencia, él da diferentes opciones. Esto también lo da en Excel y yo le puedo decir, venga, muéstrame cómo va la tendencia. Si la quiero más suave, entonces cojo un polinomio de grado 4 para que me la pinte más suave. Les quería ver cómo también puedo trabajar con tendencia. Eh, y aquí, pues, con la que empezaba este ejemplito que había hecho antes aquí de la sesión, cómo puedo jugar con los colores, con los tipos de gráfico, con los títulos. Aquí puedo hacer resúmenes. O sea, si yo inserto un botoncito, él puede traer resúmenes aquí. Yo podría insertar aquí una figura. Si yo inserto una ilustración aquí en la parte de formas en texto, aquí puedo colocar un dato. Entonces yo le puedo decir a él, venga, yo quiero que aquí usted me traiga un resumen, con una sola información que represente todos los datos que tiene allá. Podría. Oiga, yo quiero que usted me diga siempre este total. Entonces, en este caso, yo no me puedo parar aquí porque la tabla acá que yo le cambio de filtro se me puede estar moviendo. Pero si yo puedo copiar este valor en una celda y le digo que me copie la celda. Entonces, digamos que yo estos 40 millones los voy a poner aquí. Vamos al signo. Entonces está la celda C74. Entonces yo le voy a decir, esto es igual, aquí en f de x, esto es igual a lo que aquí. Y él me trae aquí este valor. Bueno, vamos a quitarle. Vamos a quitarle. Igual y agrandemos aquí la letra. Entonces, esto representa un total y en la medida que yo cambie los filtros, el total me va, en la medida que yo segmente la información, ese valor también es dinámico. De momento, los gráficos con esta segmentación y me va totalizando. Entonces, pues el tema de tablas dinámicas es dedicarle tiempito de hacer cosas
sencilla, si ustedes pueden ver, no es tan complejo como el Excel solo y puro, los que conocen el Excel desde antes, sino simplemente es de saber generar el informe, de entender qué es lo que se quiere y pues las herramientas que tiene ahora el Excel para hacer estos dashboards le permiten a uno pues ser un poco más gráfico y más dinámico en la presentación de la información. Yo también puedo alinear aquí estos gráficos, alinearlos entre sí. Los puedo alinear a la izquierda, vertical, a la derecha. Los gráficos que yo seleccione, les puedo hacer la alineación. Aquí los alineé hacia el lado que no era. Entonces alinear verticalmente a la izquierda, horizontal, vertical. Me perdieron estos gráficos. Bueno, digamos que ese es lo que yo quería mostrarles, quería compartirles cómo se hace pues, el manejo de los datos y cómo podemos centralizar en una tabla. Entonces, sí, hasta aquí llego. Podemos abrir este espacio para participación. Si tienen alguna duda o algo de la experiencia, pues para compartirles de la experiencia que he tenido con este manejo de información. Jorge, sí quería hacerle una pregunta. Cuando yo abro Excel como usuario normal de Excel, no está la parte de tablas dinámicas está habilitada o yo tengo que habilitarla como un complemento. No, ella con las versiones actuales las trae. En el menú de insertar ya viene aquí definida. Hay unas que uno sí activa, pero normalmente todas las versiones de Excel la traen. Jorge, buenas noches. Le habla Santiago Tavera. Hola, Santiago. Don Jorge, una consultica. Esa base de datos que ustedes tienen actualmente está conectada o por lo menos está como vinculada a otros dispositivos que se puedan estar retroalimentando y alimentándose a medida que se vayan generando las operaciones. O esto es un ejemplo que nos trajiste a nosotros. No, nosotros bajamos los informes del mismo ERP. Al ERP uno le personaliza los informes o las tablas con los campos que quiere bajar para el respectivo análisis. Entonces, por ejemplo, pertenece al módulo de compras y repuestos. Se generó ese informe y este informe lo bajamos todos los días. Y con eso, entonces se tiene el historial desde el momento en que se empezó a trabajar sobre el ERP y a medida que se vaya actualizando, es sino descargarlo entonces. Sí, señor, solamente es descargarlos. Uno genera el reporte ahí en el sistema y va bajando lo que requiere. De pronto les puedo compartir un poco. Aquí, digamos que este es el ERP de nosotros y él está por módulos, ¿sí? Entonces, todos los usuarios colaboran alimentando información. Vamos a ver si logra conectar.
Entonces, este ERP tiene todos los módulos, el de activos, compras, clientes, contabilidad, y de acuerdo pues con el proceso que uno maneje, uno, en este caso, yo tengo mi propio menú, de acuerdo con la función que tengo, tengo un tablero central donde monitoreo las diferentes responsabilidades que tengo. Él me saca, aquí estoy dentro del ERP, de relacionando con él. Estas son las órdenes que tengo abiertas, los equipos, los clientes que tengo, las solicitudes, los activos, qué activos tengo en emergencia. Bueno, yo diseñé, digamos, este cuadrito que resume toda la gestión y él, de acuerdo con todos los registros, aquí yo digo, cuáles son las órdenes que yo estoy manejando. Y digamos que de este gran listado que estas 5.000, yo tengo aquí una conexión ya para abrir en Microsoft Excel. Digamos, esta es la actualidad. En este momentico el sistema está así. Entonces yo esta información le pido a él que me la baje. O sea, digamos que el sistema puede tener unos reportes, pero uno la mayoría de las veces quiere bajarla y analizarla en Excel. Entonces aquí le estoy diciendo que me la baje a Excel, que me la descargue. Entonces el proceso que yo hago es eso, descargar esta tabla y voy y actualizo el archivo que me alimenta las tablas dinámicas que ya hice. Entonces yo una sola vez hago el dashboard y diariamente o periódicamente, cada 8 días, de acuerdo con la necesidad, bajo del sistema los registros y voy y actualizo esa tabla de datos que les mostré ahora. Entonces hago la actualización de las tablas dinámicas y ya el reporte sigue siendo dinámico. Entonces aquí él me está exportando a Excel, va en 3.000 filas y me debería descargar las 5.000 que me ofreció ahí, que son las 5.000 que tengo. No sé si eso responde a tu pregunta. Ok, entonces lo que hace es descargar el archivo con información que vas actualizado de acuerdo a la necesidad, sea, pues dependiendo del periodo, ¿cierto? Y actualizas Sí. donde tienes el dashboard, ¿sí? Donde tienes el dashboard, que eso pues ahí ya sería en tiempo real que estarías viendo los datos, ¿cierto? Sí. Entonces, yo este archivo digo guardar como, lo guardo en el espacio que está en la base de datos, y lo guardo allá o lo copio y lo pego. Y entonces ya él tiene ya como la tabla dinámica está creada, entonces usted lo que hace es actualizar las tablas. ¿Cómo se actualizan las tablas? Es la otra pregunta. Oiga, este Zoom me quedó grande. Lo que pasa es que aquí todo el tiempo trabajamos en Teams y en Zoom no tengo mucha experiencia trabajando. Muy buenas noches. Yo tengo Buenas una noches. pregunta. Sí, señor. Ya pues en el manejo como de la data de la información, pues usted nos diga como nos indicaba que usted se genera como los reportes diarios y usted baja la data diaria. Quería preguntar si en los encabezados, porque pues la información es muy grande, cuando un encabezado cambia respecto al siguiente, por ejemplo, usted estaba manejando una del 2021. Si usted quiere comparar esa información respecto a los encabezados y digamos que ya en el encabezado de la columna no sea nombre, sino que sea cliente, hay una forma para uno hallar como que me muestre el cambio de los encabezados de esa data a la actual. No sé si me hice entender. A ver, cada que yo voy a volver a compartir aquí. Cada que yo hago un cambio en la base de datos y actualizo, vamos a compartir esto. Los cambios que yo haya hecho en la tabla base, él los traduce aquí en la tabla dinámica. O sea, si yo cambié mi base de datos, él me cambia aquí los campos de la tabla. Yo tengo que hacer actualizar, ¿sí?
Hago clic derecho, actualizar. Y si yo había actualizado los datos, entonces él me cambia el informe. Si yo creé una columna nueva que se llame, digamos, creemos aquí una columna nueva. Esta columna llamémosla país. ¿Sí? Entonces, si yo voy aquí a la tabla y digo actualizar, aquí en esta lista de campos me debería aparecer país como un nuevo campo. ¿Sí ve que aquí aparece un nuevo campo que llama país? Y si yo precio unitario lo cambié por otra descripción, él me actualiza aquí el precio unitario. Entonces, si yo el precio unitario lo estaba analizando en una de estas, pues él automáticamente me cambia el nombre. O sea, es dinámico y él acepta que yo haga cambios en la base de datos. Lo que sí es que, como les contaba ahora, como yo bajo archivos del ERP, pues preferiblemente para actualizar todos los informes para que no se me muevan, tengo que tener en cuenta que conservo el orden de estas columnas, el nombre, ¿sí? Para que él me actualice los datos en esa posición y pues sea útil lo que tengo yo aquí en las tablas, los gráficos. George, Entiendo. hay una pregunta aquí en el chat de Andrea Camacho. ¿Cómo se actualizan las tablas? Y si se agregan más filas, ¿cómo se actualiza la tabla? Bueno, aquí en los datos, digamos que yo en la parte de abajo, digamos que voy a meter unos nuevos registros. Control C. Les voy a agregar de aquí. Ahí agregué nuevos datos. Esa es mi nueva tabla. ¿Qué hago yo? Me paro en la tabla y digo actualizar. Bueno, él me está generando aquí un error porque me está diciendo que hay una tabla dinámica estorbándole a esta. Entonces no la está dejando crecer. En este caso yo tendría que abrir campo de otro lado. Por ejemplo, si yo tengo que este valor estorbando, no me la deja crecer. Ya es porque yo le metí mucha información ahí y me está generando, pues como no la hice con este propósito, no le dejé suficiente espacio. Pero la manera de hacerla es eso, yo actualizo aquí la base de datos y me paro en cada tabla y hago la actualización. Hay otra manera de actualizar las tablas simultáneamente todas y es haciendo una macro, ¿sí? Yo hago una macro y le digo a la macro que se actualice las todas. Y hay algunas funciones también de Visual a los que les gusta la programación, donde puede decir, no, sabe que actualíceme todo de una vez. Esta, por ejemplo, sí me la dejo actualizar. O sea, aquí ya hizo referencia a los nuevos datos. Ahora, las tablas cuando yo las voy a trabajar, siempre uno mira aquí en analizar tabla dinámica los datos de origen, ¿sí? Porque ellos pudieran cambiar. Entonces, en este caso, él se está refiriendo de los datos hasta las 50.284. Si la tabla creció hasta 100.000, entonces yo le pongo aquí 100.000 para que me abarque más datos.
Bueno, aquí me está diciendo que quite los filtros. Sí, entonces, en la medida que usted mueva la tabla, pues hace revisión de los datos de origen. Y con esta actualiza. Don Jorge, yo tengo una pregunta. Sí, señora. ¿Hay algún modo que la segmentación, por ejemplo, si yo la tengo por colaborador y, y que yo necesite como que me descargue en PDF una hoja por colaborador con todo el dashboard que hicimos, ¿se puede hacer algo automático o bueno, ya tocaría como crear una macro o algo así para que eso pasara? ¿O con el mismo dashboard eso se podría hacer? Pues yo lo que haría, nunca lo he hecho, sería guardar como, no sé si me da la opción de guardar como PDF el Excel. Aquí en guardar como, mira si esta versión nos da la opción de guardar como PDF. Aquí sería. Él nos da todas estas opciones en el guardar como y lo puedes guardar. Ya. Yo creo Pero haber visto entonces sí, algunas. sí sería así como manual, porque digamos, si yo quisiera hacer eso por, no sé, 600 colaboradores y que me bajara, o sea, si los colaboradores son el segmento y lo quisiera hacer por cada uno, no hay como, pues el dashboard como tal no tiene una forma automática para esto, ¿cierto? No, no, sí, sí tendría que hacer una macro entonces, sí, Ya, gracias. ¿no? Jorge, Sí, Alejandro Tultalchat tiene una pregunta. Alejandro, bien pueda. Buenas noches, ingeniero. buenas noches. Mi pregunta iba más bien enfocada a que yo observé que usted estaba utilizando tablas dinámicas online y la que trae Excel. ¿Qué ventajas traen o para qué situaciones se utilizaría más la online? Porque sé que tiene ciertas limitantes en comparación a la otra, a la de Excel. Ya, a ver, sinceramente le cuento, yo siempre utilizo la que trae la versión del desktop con la información local. Yo no utilizo la versión online, pues porque yo normalmente utilizo el software del Microsoft, la versión desktop. En la online entiendo lo que es general. No sé si da la opción de trabajar con las tablas dinámicas, pero la versión de escritorio sí siempre la trae disponible. Ya, esa era mi pregunta, gracias. Gracias. Don Jorge, otra pregunta. Sí. ¿En qué momento o según qué se recomienda más hacer un dashboard que hacer un tablero en Power BI? ¿O cuándo se hace cuál? Bueno, lo que me parece espectacular del Power BI como un preámbulo a la próxima sesión es que aquí en Power BI uno puede trabajar 5 tablas diferentes, 5 bases de datos distintas, y si entre algunas de ellas hay columnas comunes, puede poner a hablar las 5 tablas. Aquí solamente es una sola tabla que estamos trabajando. Trabajamos un solo archivo plano y a ese solo archivo plano le hicimos 6 informes. En Power BI tú unes diferentes bases de datos. Lo que normalmente en una empresa ha requerido que el área de sistemas haga desarrollo. Venga, necesito que usted me una de esta base y me saque esta columna y me la sume con esta de la otra tabla, que antes requería un experto en sistemas. El Power BI lo vuelve a uno como usuario prácticamente un experto
experto porque el sistema mismo, de una manera muy didáctica y muy fácil, le permite unir informes. Entonces, el Power BI es muchísimo más potente que las tablas dinámicas. Les permite manejar mayores volúmenes de información e interrelacionarlos entre ellos. Ya, muchas gracias. Y entonces, yo no solo tuviera como una tabla gigante madre, ¿se recomendaría más el dashboard o igual el Power BI Sí. tiene otras cosas adicionales, así sea solo para una tabla muy grande? Así sea para una tabla muy grande, el Power BI puede ser mucho más versátil. Ya. Muchas gracias. Justo. Bueno, muchas gracias a todos por la participación de esta noche. Esperamos que hayamos cumplido sus expectativas. Si Dios quiere, nos vemos el próximo martes. Y a Jorge le voy a pedir el favor que se espere un momento allí, porque hay una persona que quiere hacerte una consulta ya más personalizada. Listo. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas Muchas gracias. gracias. Ingeniero, Muchas hay que pena. gracias. Quería